Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se están conectando o si están viendo la grabación de este webinar del día de hoy llamado Introducción a la Interpretación Médica. Vamos a dar un par de minutos para que más colegas se puedan conectar. Les doy desde ya la bienvenida y por favor usen el chat para contarnos desde dónde se están conectando. Acá en Chile, en Santiago particularmente, está muy nublado, ya empezó a hacer mucho frío en esta parte. Cuéntenos cómo están. Bienvenida, Gloria, el día de hoy. Tenemos gente de Perú, Chile. Hola, Julia, Francisca, Sol, ¿cómo están? Bienvenida, Gloria. Gracias. Mira, gente de Perú, de Cuba, Caracas, Venezuela. Estamos muy contentos de haber organizado esta sesión del día de hoy, que es parte del trabajo que ya llevamos haciendo por segunda vez con la Universidad de Arizona. Así que estamos muy contentos de poder ofrecer estos programas de primera. Muy buenas tardes desde México. Bienvenidas todos. Súper. Voy a empezar a dar algunas instrucciones iniciales para que podamos comenzar con la sesión de hoy y aprovechemos al máximo a Gloria y le podamos hacer todas las preguntas que tengamos. En primer lugar, Sí, aprovechenme. agradecer a nuestros colaboradores en difusión, a MemoQ. Ustedes saben, somos partner en Chile de MemoQ, este software ecosistema de traducción asistida para traductores. Es nuestro partner y lo saludamos el día de hoy. También a COTICH, el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, que está colaborando también con la difusión de todas estas actividades. Brevemente, algunos recordatorios y reglas del juego. La sesión de hoy durará aproximadamente 1 hora y no contará con ningún receso. Dejaremos las preguntas en el chat para que las puedan hacer y por favor traten de ser claros al redactar sus preguntas para que las podamos entender bien, ir al punto y obviamente responder a la pregunta. Usen el chat solo para temas relacionados con la clase, por favor, y mantengamos siempre un ambiente de cordialidad y de respeto. Si por alguna razón dejan de escuchar el audio, se vuelve intermitente en su navegador, deberían tener un botoncito que dice reconectar o también en el dispositivo móvil, si es que se han conectado desde un dispositivo móvil, tienen que presionarlo para volverse a conectar si de pronto Gloria se queda pegada o la dejan de escuchar. ¿Ok? Si están en el computador, aprieten F5 o actualicen el navegador. Esta plataforma es en base a un navegador, es web, por lo tanto, así es como se solucionan este tipo de problemas. Obviamente, cierren cualquier otra aplicación que pueda estar usando su internet o su memoria, la memoria de su dispositivo, que pueda afectar a la transmisión de este webinar. Al terminar la clase, como es común, vamos a enviar un correo electrónico con el enlace a la grabación, la cual va a estar disponible por 10 días para que la puedan ver las veces que quieran o si se la perdieron el día de hoy, aprovechen esta grabación. Obviamente recordarles que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, donde estamos comentando todas las actividades que vamos realizando y se puedan ir enterando para que participen y no se pierdan nada. Ahora voy a presentar a Gloria. Gloria, algunos de ustedes ya la conocen, pero para los que no, Gloria Rivera nació y creció en Lima, Perú, donde estudió medicina y también trabajó como médico. Después de eso se mudó a Estados Unidos y obtuvo su certificado de traductora e intérprete profesional de la UCSD, donde comenzó a enseñar también a traductores e intérpretes médicos. En el 2013 pasó a ser parte de la Universidad de Arizona y ser miembro del Center for Interpretation, donde se desempeña como instructora y desarrolladora de material para los programas de traducción médica. Es intérprete médica certificada, traductora, editora e instructora. Así que estamos honrados, Gloria, de tenerte acá el día de hoy en esta alianza con la Gracias. Universidad de Arizona. Así que sin más preámbulos, sé que tienes incluida en tu presentación también una pequeña notita acerca de ti, así que te dejo en el control, por favor, todo tuyo. Muchas gracias a todas las personas y espero que disfruten la presentación del día de hoy. Ok, gracias a todos los que están aquí por darme un pedacito de su sábado o el día que estén escuchando. ¿Qué hice? Perfecto.
Entonces, la clase de hoy va a durar una hora de pura diversión, espero, que va a ser sobre qué es para mí lo que es ser un intérprete médico o sanitario o de la salud, porque depende del país, cambia bastante. Entonces, así soy yo cuando tengo más tiempo para bañarme y arreglarme. En Perú soy médico cirujano de Perú. Me mudé por cosas del destino a Estados Unidos y obtuve un diplomado de traducción e interpretación, o sea, tengo idea de qué estoy haciendo. Cuando uno es CMI y CHI Spanish, les voy a explicar en qué consiste. Simplemente tengo una certificación válida a nivel, 2 certificaciones válidas a nivel nacional. Como intérprete médico, también soy intérprete judicial porque, ¿por qué no? Soy miembro de la Facultad de Enseñanza del Centro Nacional de Interpretación de la Universidad de Arizona. Fui brevemente redactora para las traducciones de Mayo Clinic. El motivo por el que lo pongo ahí fue porque se acabó el proyecto por la pandemia y porque entrar, la verdad, no fue fácil. Así que entré. Y actualmente soy traductora e intérprete para el sistema de salud del Hospital de Stanford. Soy instructora de Bluerp, que es donde desarrollo mis propias clases. Y en el 2018, la Asociación de Intérpretes Sanitarios de California me dio el honor de ser la instructora del año. Y también lo pongo ahí porque por algo será. O sea, no soy yo, son otros. Esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a tener una breve introducción porque tenemos una hora. Voy a hablar de qué es la interpretación sanitaria, cuál es la diferencia entre una persona bilingüe, una persona calificada, una certificada. No hay diferencia entre certificado y certificación porque soy muy activa en Facebook y esas son las cosas que más veo que no se sabe y que no saben gente que vive en Estados Unidos. Entonces la gente que no vive acá me imagino que estará más confundida. ¿Cómo funciona la certificación médica en Estados Unidos? Y un poquito más al respecto. Lo que quería, vamos a empezar con la encuesta. A ver si por favor responden. Voy a darles un ratito. ¿Vieron la encuesta? ¿La tienen en la pantalla? Ahora la pueden ver. Ahora, por favor, gracias. pueden votar. Gracias, Renato. Ok. Me encanta cuando se mueve todo y ves que está en acción. Entonces, a ver quién es quién. Ok, perfecto. Es un ratito más y termina la encuesta. Porque esto me da una idea de qué es lo que tengo que decir. Y yo estoy acá esta hora solo para ustedes. Háganme las preguntas que quieran, excepto mi edad y mi peso, porque hay que tener límites también. Y estoy aquí para... es que a veces si no pones límites empiezan, ¿no? Ok, listo. A ver, ¿qué salió? Ve los resultados. 21% es solo traductor, 12% es solo intérprete, 30% es las dos, 30% son estudiantes y 3% son amateurs o curiosos. Buena información. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que es la interpretación en salud? Es cuando uno interpreta en ambientes sanitarios o de salud. Por ejemplo, en consultorios médicos, en clínicas, en hospitales. Por ejemplo, acá está muy compartimentalizada lo que es salud. Entonces, por ejemplo, tienes déjame que rebobine. Yo como intérprete he trabajado como autónoma, o sea, como independiente y como ahora empleada staff o personal. Y son dos mundos distintos. Primero, la mayoría de intérpretes en Estados Unidos trabajamos como independientes y la mayor parte de cosas que hacemos son para algo que se llama Workers' Comp, que es el sistema, al menos en California, que es donde vivo, es el sistema de seguro por accidentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, no, Renato trabaja
en una compañía y se tropieza, se cae, se fractura el brazo. Entonces, él no puede ir a hacer uso de su seguro médico, sino tiene que usar el seguro de accidentes del trabajo. Entonces, si él no habla inglés, tiene derecho a un intérprete y ahí es donde tú entras como intérprete, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo interpretaría para él cuando tiene que ir a una clínica, a que lo vea siempre tienes un médico que es el encargado de tu caso. Después, a veces también los encargados pueden ser o médicos o quiroprácticos, que son ¿cómo te explico? Para mí es como terapia física, pero son doctores en quiropraxia, entonces ellos también se pueden encargar del caso y después ellos te pueden enviar donde un cirujano ortopédico, entonces yo iría de repente porque no siempre te asignan el mismo paciente, por ejemplo me toca interpretarle a Renato, cuando vaya a ver un cirujano ortopédico, entonces estoy ahí, después el cirujano le dice, ¿sabes qué? No te has fracturado nada, es una torcedura, entonces te envían a terapia física, entonces yo voy con Renato a todas esas cosas, ¿no? Entonces yo puedo estar presente en la consulta, en la clínica, en un hospital, si es que hay visitas, yo he interpretado una vez en un asilo para ancianos. Ahora que soy parte de un hospital, interpreto en mucho más áreas, por ejemplo, para lo que es oncología, porque interpreto tanto presencial como remoto por video y por audio. Entonces estoy en todas partes, ¿no? Que me encanta porque veo de todo, veo oncología, pediatría, emergencias, son las cosas que más me gusta, todo, ¿no? Entonces, también he interpretado, por ejemplo, una vez era no era una conferencia, pero era una organización, la Organización de Hemofílicos de San Diego, que iba a tener una feria de la salud y se iba a dar interpretación a los asistentes en español, ¿no? Entonces estamos en todas partes que tenga que ver con salud. ¿Qué más? ¿Y para quiénes interpretamos? Podemos interpretar para mucha gente. En inglés se le dice healthcare provider. ¿Por qué? Porque son tantos personajes en esta novela que no alcanza el día, ¿no? Por ejemplo, en Perú, de donde yo soy, tenías médico, enfermera, auxiliar. Y obviamente tenías psicólogos, tecnólogos, que son, por ejemplo, los que te sacan la sangre, los que procesan la sangre, todo eso. Pero en Estados Unidos tienes de todo. Tienes, por ejemplo, los que son médicos, pueden ser MD o DO. MD significa Medical Doctor y DO significa Doctor of Osteopathy. Entonces fueron a facultades distintas. Después, para enfermeras, hay como más de 30 opciones, porque hay Nurse Practitioner, Clinical Nurse, RN, etcétera, 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 todas las letras sabidas y por haber. Entonces, interpretamos a un profesional de la salud y a un paciente, o a veces cuando están ahí también los familiares. Como ven acá, puede ser un doctor, una enfermera, el tecnólogo. Por ejemplo, ayer le interpreté a la enfermera, era una mamá con un bebé, entonces obviamente interpretaba para la mamá. Después hay una especialidad en lo que es la emergencia pediátrica que se llama Child Life Specialist, que es un especialista en la vida del niño que yo en mi vida había visto hasta que entré al hospital. Entonces es como un psicólogo que se encarga de preparar al niño para lo que le van a hacer, porque es interesantísimo. En la cultura latina, tú haces lo que te dice tu mamá y es muy paternalista. Pero en Estados Unidos la medicina es tan centrada en el paciente que al niño le explican, mira, te van a poner esta cosita y le enseñan la aguja, ¿no? Y te van a sacar un poquito de sangre, te vamos a hacer esto, te van a hacer lo otro, que a mí al principio era, pero ¿para qué le explican tanto? Háganselo nomás, ¿no? Pero es la cultura. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona bilingüe simplemente es una persona que puede hablar 2 idiomas. Un intérprete calificado tiene una alta fluidez, una gran fluidez en los 2 idiomas, más capacitación y experiencia para interpretar y
jura solemnemente que va a respetar el código de ética y los estándares de práctica del NCIHC, que es el National Center for Interpretation in National Council of Interpreting in Healthcare. Y esos son los que publicaron en Estados Unidos en el, me parece, 94-95, los estándares, el código de ética y los estándares de práctica bajo los cuales nos tenemos que regir. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿pero cuál es la diferencia entre ética y estándares? ¿Por qué hay que tener dos? Porque la ética te dice, por ejemplo, que una señal de alto significa que te tienes que detener. Y los estándares de práctica te explican un poquito más. Te dicen, si hay tres carros que llegan a la vez, a 4 señales de alto, ¿quién pasa primero? Entonces, tú dices, yo, pasa primero el de la derecha, el que está más a la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que saber un intérprete calificado, ¿no? Entonces, idealmente, tiene que estar el que viene certificado. ¿Qué significa que es certificado? Que una organización profesional te ha evaluado de varias formas y ha decidido que sí puedes ir por la vida interpretando. Entonces, una persona bilingüe simplemente es una persona que aprendió a manejar y va por ahí manejando. Un intérprete calificado es una persona que tiene tiempo manejando, conoce las reglas del camino y las reglas de tránsito, y un intérprete certificado es uno que fue y sacó su licencia de conducir. Entonces, esta es la mejor forma de explicarlo en términos simples. Y a veces me dicen, ay, que tú estás en contra de los calificados. Y le digo, no, pero tú preferirías que tu mamá se suba a un taxi de una persona que maneja hace tiempo pero que no tiene licencia, o de una persona que maneja hace tiempo, que conoce las reglas y que tiene licencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Siguiente. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un certificado y una certificación? Porque parece ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? A ti te dan un certificado después de un proceso educativo. Significa que entraste generalmente con no mucho conocimiento y saliste o sea, entraste con el coco vacío y sales con el coco lleno, ¿no? Generalmente te lo da el certificado un programa educativo cuando terminas el curso. El contenido está determinado por la persona que da la clase o por la institución que patrocina la clase. Lo puedes poner en tu currículum y al final de este periodo de tiempo tienes conocimiento. Como te digo, entras con el coco vacío y sales con el coco lleno. En cambio, una certificación significa que tú has pasado un proceso de evaluación. Generalmente se espera que tengas experiencia profesional. Te la da una tercera persona o una organización. Indica que tienes competencia, que eres competente en lo que te están evaluando. Los estándares son establecidos a través de un análisis de tu industria. Entonces, por ejemplo, en enfermería tienen una certificación, en interpretación tenemos otra, etcétera, etcétera. Puedes poner las letritas detrás de tu nombre. Por ejemplo, yo soy Gloria Rivera, CHI, CMI, CCCI, porque es Certified Medical Interpreter, Certified Healthcare Interpreter y California Certified Court Interpreter. Pero la verdad me da flojera. Pero lo puedes poner, ¿no? Es parte de tu marketing personal o de tu branding. Y lo bueno, gracias a Dios, es que tienes que seguir manteniendo esta certificación. Entonces, con un certificado, como dice mamá, te dan tu cartón y lo pones en la pared. En cambio, una certificación vale por cierto tiempo y tienes que cumplir requisitos para que te lo renueven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos hay dos tipos de certificaciones. Una es la estatal y la otra es válida a nivel nacional. La estatal tenemos la de Oregon, el estado de Oregon y el estado de Washington, que vale para, en Oregon tienes de español, de chino, que puede ser chino, mandarín y cantonés, ruso, coreano, árabe y vietnamita. Y en Washington, en el estado de Washington tenemos chino, tanto mandarín como cantonés, coreano, ruso, español
y vietnamita. Solamente les faltó el árabe, ¿no? Y a nivel nacional tenemos 2, que son las que yo tengo, CMI y CHI. Y lo bueno es que ahora tienen 2 certificaciones, porque tú dices, bueno, entonces, si yo hablo ruso, si yo hablo español, si yo hablo chino, coreano, vietnamita, me puedo certificar. Y si no hablo estos idiomas, ¿qué hago? Entonces, estas 2 entidades, estas certificaciones, decidieron sacar como una mini certificación. ¿Qué significa? Esta certificación tienes que pasar tu examen teórico y tu examen práctico. Entonces, en el examen teórico te van a evaluar terminología médica en inglés, todo es en inglés, es terminología médica en inglés, las partes del cuerpo, etcétera, etcétera, y ética. Y una vez que lo pasas, si es que tú hablas uno de estos idiomas que es certificable, de ahí pasas a pasar el examen práctico. Pero si, por ejemplo, yo hablo acateco, que es un idioma maya de Guatemala, y me quiero certificar, simplemente con pasar la parte teórica tanto del CMI como del CHI, ya tengo en el CMI, se llama Hub CMI, y se me olvidó poner ahí, en el CHI sería Core CHI, y tengo una certificación que prueba que al menos manejo bien el inglés y que conozco las reglas de ética y los estándares de práctica. Entonces, a mí como persona que da capacitación y evalúa intérpretes me parece genial, porque a pesar de que no hay una forma de confirmar que hablas tu idioma correctamente, al menos sé que la terminología en inglés te la sabes y que también conoces nuestra ética, nuestros estándares, entonces es mejor que nada, ¿no? Y si, por ejemplo, yo hablo ruso, una vez que pase la parte teórica, tengo que tomar el examen práctico y una vez que pase el examen práctico, ya me puedo certificar como CMI o CHI. La verdad, las 2 certificaciones para mí son igual de buenas. Simplemente el CHI te pide traducción a la vista y el CMI no. Y simultánea también el CMI. No, perdón. El CMI no te pide simultánea y el CHI sí, pero es casi lo mismo. Entonces, en lo que es modos de interpretación, en medicina, en interpretación médica, yo he usado todos estos. Consecutivos se usa, por ejemplo, cuando vas a la emergencia y el doctor empieza, Good morning, my name is Dr. Blah, what brings you here today? Que yo interpreto como, señora, ¿cómo está? Soy el doctor X, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Por qué? Porque en interpretación nosotros interpretamos el significado y porque cada vez que he interpretado What brings you here today, como ¿qué la trae por acá? Me han respondido, me trajo mi hijo, me vine en autobús, etcétera, etcétera. Entonces siempre uso la fórmula que usaría en español, que es ¿qué podemos hacer por usted? Entonces la consecutiva es que habla uno, interpreta el otro, habla el paciente, interpreto yo, habla el médico, etcétera, etcétera. La simultánea es la que hago, por ejemplo, en conferencias, en congresos, se me cruza el cable, en congresos, por ejemplo, una vez interpreté para un congreso de pediatría, otro de neurocirugía. ¿Qué más? La interpretación simultánea. Una vez era una compañía que produce stents para aneurismas cerebrales y habían traído neurólogos de Sudamérica. Entonces, las personas explicaban cómo funcionaba todo el stent y cómo se instalaba, etcétera. Y yo interpretaba en simultáneo. En el hospital, por ejemplo, todo lo que es educación para pacientes que van a recibir un trasplante de hígado, de riñón, etcétera, o de médula ósea, la hacemos en simultáneo, que es
una persona habla y yo hablo a la vez, con un poquito de retraso, pero ahí se va. La traducción a la vista es cuando te dan un documento, por ejemplo, en inglés, y tú lo lees en español, como si estuviera escrito en el idioma que estás hablando. Esto lo he hecho generalmente cuando hay pacientes que, por ejemplo, se sacan una resonancia cuando viví en San Diego, en Tijuana, que queda en México, y se la traían al doctor y me decía el doctor, "Can you read this?" Y yo, ahí voy, ¿no? Entonces era leer el documento si el inglés o leerlo si es el español. Lo que dicta nuestra ética es que si tú no te sientes que lo puedes hacer bien, mejor es que no lo hagas, porque es una habilidad que cuesta tiempo y vocabulario y tienes que estar cómodo para hacerlo bien, ¿no? Y después, la interpretación en relevo es como ven acá, que tienes, por ejemplo, un doctor, estaba yo al medio de intérprete de español, tenía el intérprete de español acateco y el paciente que hablaba acateco. Esto lo he hecho por teléfono, que es un poco complicado porque no puedes ver a nadie, entonces estás así, yo estaba con los ojos cerrados totalmente concentrada y toma bastante tiempo. Porque el doctor hace una pregunta, yo la paso al español, del español la pasan al idioma indígena y el paciente la entiende, de ahí responde, entonces tienes que tener un montón de cuidado de qué palabra escoges porque es jugar al teléfono malogrado a veces, ¿no? Que es lo que uno quiere evitar. ¿Qué más? Entonces, como intérprete médico, interpreto en persona, eso es lo que hago en el hospital, que estoy, ahí soy parte del equipo como intérprete de hospital. Cuando era contratista, si el doctor salía, yo trataba de salir también de la habitación, porque si no, los pacientes te comienzan a contar cosas. ¿Qué más? Por teléfono también lo hago y lo he hecho, que por ejemplo es un doctor que está en cuidados intensivos y te dice, por favor, ¿me puedes ayudar a llamar a la esposa de un paciente para contarle cómo va el señor? Ok, entonces yo llamo a la señora, le digo, ¿cómo está señora? Soy intérprete de español del Hospital X y hay una persona que se quiere comunicar con usted. Perfecto, hago pasar a la persona la llamada porque yo soy la que controlo en el programa la llamada y procedo a interpretar. Después tenemos VRI o VMI, que es Video Remote Interpreting o Video Medical Interpreting. Se usan las dos de forma indistinta, es por video. Entonces, mucho antes de la pandemia, esto se usaba más para lo que es lenguaje de señas, pero ahora, por ejemplo, en el hospital teníamos los pacientes con COVID, entonces los teníamos porque el hospital de Stanford tiene 2 edificios enormes, entonces en el edificio nuevo todas las pantallas están en los cuartos, entonces era de esta forma o si no por iPads. Entonces a veces es un chiste porque tú estás sentada y tú ves cómo te van moviendo y te van metiendo al cuarto, ¿no? Entonces voy saludándoles así como para que se suelten un poco. Entonces es igual, es por video. Entonces a veces, por ejemplo, cuando ayer era una interpretación para una señora que había tenido cáncer al seno, entonces la iban a examinar y simplemente lo que hace el doctor es apaga la cámara, yo apagué la mía, porque a pesar de que ella me puede ver, yo no la puedo ver, pero te da la sensación de que tiene cierto tipo de privacidad, ¿no? Entonces apagué mi cámara, el doctor apagó su cámara y simplemente me escuchaban la voz, ¿no? Y después para grupos grandes, por ejemplo, cuando esto lo he hecho hace tiempo, era una clase de lactancia materna y habían varias personas que no hablaban inglés, entonces se ponía los audífonos y me sentaba atrás porque no había cabina, a veces tenés que hacerla de MacGyver, y estaba interpretando así, ¿no? Atrás con el micrófono así, lo más bajito que puedes. La gente que se sienta atrás te odia, pero ¿para qué se sientan atrás si yo siento delante? ¿Qué más? ¿Qué necesitas para ser un buen intérprete o un intérprete feliz? Necesitas, uno, saber bien los 2 idiomas. A veces veo gente que pone, I speak English, I want to be interpreter.
Y yo, oh, no, God, no, please don't. Tienes que tener un buen manejo de los dos idiomas, no solamente de saber decir heart es corazón o liver es hígado. Hay veces que lo más difícil de una interpretación no es eso, sino, you know what, let's circle back to this later, o we need to hit this out of the ballpark. A veces las cosas más difíciles son las más tontas. Por ejemplo, expresiones idiomáticas. Me tocó un doctor que le encantaba usar expresiones idiomáticas de béisbol. Yo qué sé de béisbol, no soy ni venezolana ni dominicana, así que no tengo la más remota idea. Entonces, tienes que tener la misma fluidez en los dos idiomas, si no, no la vas a hacer. El código de ética, no soy maniática de las reglas, sino que el código de ética te ayuda a no meterte en problemas. Nuevamente, en Facebook veo una señora me contó que no está tomando el medicamento y cuando vino el doctor y él le preguntó si estaba tomando el medicamento, le dijo que sí. ¿Qué hago? Primer paso, ¿qué haces tú a solas con el paciente? Eso es lo que, si no te hubieras quedado ahí, no tendríamos este problema, no tendrías este problema ahorita, ¿no? Entonces, te ayuda, como les digo, a no meterte en problemas, ¿no? Porque ahora tienes el problema de la señora me lo dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces nosotros estamos ahí para ayudar a que esas dos personas se comuniquen, no para ser ni la mamá del paciente, ni la esposa del paciente, ni que el paciente te dice, ¿y yo qué hago? Porque ya me ha tocado, ¿no? Que el doctor dice, so we have two options, option A and option B. Y le interpreto, entonces tenemos dos opciones, la opción A y la opción B. El paciente me mira a mí y me dice, dígame qué hago. Y cuando me lo dice a mí, yo simplemente lo interpreto porque él o ella saben que si me lo dices, yo lo voy a interpretar. Entonces, mira al doctor y le digo, what should I do? Y en eso escucho, no, le estoy preguntando a usted, señorita. Y digo, no, I'm asking you, miss. Entonces, ahí fue donde el doctor se dio cuenta de qué estaba sucediendo y le dijo, no, sir, you are the patient. You are the one that has to make a decision. Entonces ahí fue donde interpreté, no señor, usted es el paciente, usted es el que tiene que tomar una decisión. Así que a pesar de que el señor estaba tratando de jalarme para que yo tome una decisión por él, yo estaba así, que lo esquivaba y no me dejaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que por mi código de ética, yo estoy ahí para apoyar la comunicación de ellos dos y no es mi lugar darle ningún tipo de consejo. 3, terminología médica. Obviamente todo el mundo piensa que esto es lo único que tienes que saber, pero el problema, y todo el mundo pide glosarios. Quiero un glosario de X, quiero un glosario de la otra cosa. El mejor glosario, ¿saben cuál es? El que ustedes desarrollen. ¿Por qué? Porque a la hora de desarrollar su glosario, ustedes están aprendiendo. Sí. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que encuentren, yo lo hago con texto paralelo. Por ejemplo, cuando me tengo que preparar para un congreso, lo que hago es buscar textos paralelos y va a ser, por ejemplo, de stents. Comienzo a buscar literatura en inglés, escrita originalmente en inglés de stents y literatura originalmente escrita en español de stents, que stents es un término correcto porque es un nombre propio. Ajá. Y así voy desarrollando mi terminología, ¿no? El hecho de que les digan así es como se dice, siempre dúdenlo. ¿Qué más? Tienen que saber la terminología del sitio donde trabajan. Por ejemplo, yo soy peruana y tengo desde el 2006 viviendo en California. Viví brevemente brevemente no, fueron como 3 años, creo, en Arizona, pero igual es español de México. Entonces, ahora que vivo en Mexifornia, tengo que usar palabras mexicanas. Entonces, por ejemplo, no digo, señora, si preguntan, ¿no? Does it hurt when you kneel? Ya no pregunto, ¿le duele cuando se arrodilla? Sino, ¿le duele cuando se hinca? Y en Perú, hincarse es con un alfiler. Entonces, al principio, cuando escuchaba eso, me daba risa porque decía, bueno, obviamente, si te estás hincando, if you're poking yourself, te tiene que doler, pero ya estoy
acostumbrada a decir hincarse, después, ¿qué otras palabras? Los pacientes no dicen omóplato o escápula, dicen paleta. ¿Qué más? Yo digo útero, ellos dicen matriz, o ellas dicen matriz. Por ejemplo, si algo te cuesta trabajo, dicen batallé mucho para ponerme los calcetines, yo digo medias. Entonces, tienes que conocer la terminología del sitio y la gente con la que trabajas. Si yo viviera en Miami o en la costa este de Estados Unidos, la historia sería totalmente distinta. Si viviera en el noreste de Estados Unidos, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que la novia es dominicana, entonces a veces usa palabras que yo no entiendo y le digo in English. Entonces ahí recién entiendo lo que me está diciendo porque es muy dominicano a veces, pero es un chiste, pero así es como uno va aprendiendo, ¿no? ¿Qué más? Investigación. Para ser un buen intérprete o un buen profesional, tienen que investigar. Ustedes no se contenten con que Gloria me dijo que es esto. Duden, porque yo no soy perfecta, de repente me equivoco, yo no sé todo. Siempre duden y corran del profesor o maestro que les digan que lo sabe todo, porque su todo es muy limitado. Entonces, a veces para hacer traducciones, tengo que ponerme a investigar, sobre todo cuando son cosas muy específicas, ¿no? El otro día hice una traducción de que era porque en el hospital también traducimos, era una carta sobre un informe de genética. Entonces quería confirmar que la terminología, sobre todo los acrónimos, acá les encanta usar 3 letras para todo, son difíciles de encontrar un equivalente en español, entonces estaba así buscando, buceando hasta que encontré algo, ¿no? Siempre va a tener que investigar. Memoria. Para ser un intérprete tienes que tener buena memoria. Pero, ¿cómo desarrollas esta memoria? Exponiéndote a cosas. Por ejemplo, si ustedes saben que esta semana les toca en neurología, o por ejemplo, diabetes. Diabetes es el pan de cada día acá, ¿no? Entonces, comiencen a buscar información sobre diabetes en español, en inglés. Y empiecen no a memorizar lo que ven, sino mientras más se familiarizan ustedes con algo, más fácil de recordar es. Otra cosa que es súper importante, toma de notas. Tienen que desarrollar su toma de notas, no es imposible, simplemente tienen que practicar, porque un símbolo o una abreviación que les viene, ya me ha pasado a mí que estaba interpretando, estaba tomando notas y dije, uy, este símbolo es buenísimo, pero a la hora de leerlo, porque se me había ocurrido, no me acordaba qué era, ¿no? Entonces, este es un proceso que toma tiempo porque hay que desarrollarlo, no es algo que te memorizas, este es algo muy personal que tienes que desarrollar. Eso es todo lo que se me ocurrió que necesitan, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en Stanford, esto es lo que piden de cada intérprete, ¿no? Porque nosotros damos interpretación médica gratis y traducción entre médicos y pacientes. Tenemos intérpretes en persona, videoconferencia y por teléfono que apoya a todo lo que es sanidad de Stanford. Tenemos que cumplir con los estándares profesionales, incluyendo todo lo que se dice, que ese es algo sumamente básico que mucha gente, no en el hospital, obviamente, pero que no está familiarizada con nuestra ética, no entiende. Por ejemplo, hay gente que dice, el paciente está repitiendo lo mismo. Una vez me tocó interpretar por teléfono hace años, porque yo creo que he hecho todo, porque he hecho simultánea, consecutiva, he hecho shushotash, que es la que es susurrada. Era una vez que me llamaron a cuidados intensivos, pero eso es cuando yo trabajaba en San Diego, que era también contratista para el Hospital de la Marina, y llego a cuidados intensivos y era, imagínense entrar, que yo ya estaba acostumbrada que era un consultorio con el paciente y el médico, llegas y ves un montón de gente en bata blanca, una señora y una chica, ¿no? O sea, una muchacha. Entonces yo llegué y dije, oh, hi, I'm the interpreter, porque obviamente siempre empiezan antes que llegues, a pesar de que tú llegas 15 minutos antes, ¿no? Llego y me dicen, the lady doesn't speak English. Ok.
Entonces, dije, hacer esto en consecutivo va a ser imposible porque eran como 9 profesionales de la salud. Asumí que al menos de esos 9, 5 iban a hablar. Entonces, lo que hice fue, me senté detrás de la señora y le dije, les dije, ¿no? I need to talk to her to figure out how this is going to work. Simplemente hice eso porque yo estoy en control de la situación, o me puse en control de la situación y le dije, señora, ¿me escucha? Sí. Y me hizo así, ¿no? Ok, yo le voy a interpretar así, porque era simultánea, pero susurrada. Entonces, si usted no entiende, levante la mano. Ok. Entonces le dije, vamos a hacer la prueba, ¿me escucha? Y así fue como hice toda la ronda, que era una situación en la que al hijo o hija, no me acuerdo, le iban a retirar el soporte vital. Entonces estaban contándole, usted ha hecho todo lo que es posible porque tenía un problema genético, ha vivido muchísimo más de la expectancia de vida. Entonces ahí fue como yo decidí hacer eso, y después cuando ella hablaba, lo hacía en consecutivo. Entonces, si ustedes esperan, eso es lo que me encanta, ¿no? Es espera lo inesperado. Nunca sabes lo que va a pasar. Tienes que estar súper bien preparado porque nunca sabes qué caso te va a llegar, ¿no? En el hospital nunca tengo la más remota idea de qué va a hacer, y la verdad eso es lo que me encanta, es la adrenalina. Interpreto todo lo que sé. A esto iba. Cuando hice interpretación por teléfono, me llegó una llamada. Hi, I'm Dr. Blah from Hospital Blah. I have a Spanish-speaking patient here. Okay. Y siempre digo lo mismo. Bueno, a pesar de que en español decimos, bueno, en Perú decimos aló, y creo que bueno solo se dice en México. Bueno, para escuchar la voz y ver más o menos de qué edad es. Entonces escuché, sí, ok, es hombre. Y yo, señor, ¿cómo está? Me llamo Gloria, voy a ser su intérprete. Ok. Sir, when did you come here? Señor, ¿cuándo llegó aquí? El viernes. On Friday. Sir, do you know where you are? Señor, ¿sabe dónde está? Sí, en Puerto Rico. Okay, do you know what day is today? Señor, ¿sabe qué fecha es hoy? Sí, viernes. Todas sus respuestas eran viernes y Puerto Rico, viernes y Puerto Rico. Entonces, cualquier palabra que a nosotros nos parezca extraña, tenemos que decirlo. Cualquier información que a nosotros nos parezca que no es importante, también tenemos que decirla. ¿Por qué? Porque como, bueno, imagínense que no soy médico, ¿no? Pero si yo no soy médico, ¿cómo sé de todo lo que esta información que está dando el paciente, qué es importante y qué no es importante? Hay cosas que hay gente que no tiene conocimiento médico y no le parece importante, y realmente yo como médico sé que tiene la importancia, ¿no? A veces es ma'am, what do you have for breakfast? Y te cuentan un montón de cosas, pero te dio flojera ese día llevar tu libreta, no anotaste y se te olvidó anotar que comió toronja, pomelo, grapefruit, ¿no? Entonces, el doctor nunca va a saber que la pastilla no está haciendo efecto porque no se está absorbiendo, porque le está anulando la toronja. O toma leche que anula la pastilla, pero se me olvidó decir leche, ¿no? Entonces, interpretar todo es sumamente importante. Protegemos el derecho a que el paciente sea independiente, porque el sistema de salud de Estados Unidos es uno en el cual, la cultura de Estados Unidos es donde cada uno es independiente, como decimos en Perú, cada uno baila con su propio pañuelo. Eso lo veo en todas partes. Lo he visto en niños de, ¿cuántos años tenía? Un niñito de 11 meses, un año, donde le decías, what do you want for breakfast, waffles or pancakes? Y yo, porque como latina era, ¿qué de desayunar? Lo que te doy, come, ja. Entonces, toman decisiones desde que abren los ojos. Por ejemplo, los comerciales farmacéuticos es, ask your doctor about Lunesta. Ya me lo sé, aunque yo ni lo tomo, porque le ponen la idea en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a ir a su doctor y le va a decir, doctor, quiero que me dé Lunesta. Cuando la medicina latina o hispana es, yo voy donde el doctor, él me dice lo que hago, me mejoro y se acabó el asunto, ¿no? Entonces tenemos que proteger la autodeterminación del paciente, la confidencialidad, obviamente, no solo porque yo no voy a ir contando las cosas que me cuenta el paciente, sino que hay una ley que se llama HIPAA,
que protege la información personal del paciente, que es desde su fecha de nacimiento, número de seguro social, etcétera, etcétera. Y la atención de calidad, ¿no? Entonces yo estoy disponible en emergencia y en el hospital las 24 horas, los 7 días. Es más, hoy trabajo de 3 a 11:30 y me encanta. Hay intérpretes que están disponibles, por ejemplo, los de lenguaje de señas, mandarín, chino, mandarín, cantonés, ruso y vietnamita. Están disponibles en horario oficina de lunes a viernes. Y el resto, si se programa, se puede tener. Entonces ven, interpreto por video, porque hay iPads y a veces también tenemos las pantallas, por ejemplo, en emergencia. Tenemos acceso no solamente a nosotros, sino a un proveedor, y nosotros facilitamos la comunicación efectiva entre los médicos, los doctores, y ayudamos a que haya una atención de calidad y segura. Entonces, ¿qué más? En resumen, para que me hagan todas las preguntas que quieran, nosotros somos intérpretes médicos y súper orgullosos de serlo. Somos más que personas que hablan 2 idiomas. No solo trabajamos aburridos, sentados en una oficina, vamos a todas partes. Tenemos que cumplir nuestra ética, nuestros estándares. ¿Por qué? Porque tú no puedes exigir que te traten como profesional si no te comportas como uno. Tenemos que investigar mucho, que me encanta, y saber la terminología. ¿Y qué pasa? Tener habilidades es importante, pero como dicen en inglés, use it or lose it. Si no lo practicas, no lo ejerces, se te olvida. Y nunca terminamos de aprender. Por eso están acá. Entonces, este es mi consejo para todo el mundo. Tu trabajo va a ganar una gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que tú crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Cuando a mí me llaman a interpretar a cualquier parte, me dicen, thank you for coming. Y les digo, no, thank you for calling me. Porque me encanta lo que hago. No sé si se han dado cuenta. No se nota. Y este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias por estar acá conmigo casi 1 hora. Cualquier cosa, pregunten, que no cobro. Es gratis. Es gratis. Súper, qué interesante presentación para todos aquellos que no conocían cómo funciona o qué hace un intérprete médico ahí en Contexto, Gloria. Qué mejor que escucharlo directamente de ti. Los invito a todos y a todas a escribir sus preguntas para que las vayamos respondiendo. Usen el chat para eso. Yo también tengo algunas que me han ido llegando por interno, Gloria. Perfecto. ¿Quién me paga? ¿Para este webinar o para...? Yo creo que en el hospital. En el hospital me paga el hospital, es totalmente gratis por los pacientes. Cuando tú trabajas como contratista, te paga la agencia, y a la agencia le paga ya sea el abogado de la persona que se lastimó o la compañía de seguros. Por eso les estaba explicando que el sistema del seguro de accidentes es el que paga en este caso, ¿no? Es que me encanta lo que hago, me encanta. Gloria, sí, yo creo que se puede hacer... Sí. No, disculpa, continúa. Okay. ¿Se puede ser un buen intérprete médico sin tener un título de medicina? Sí, yo conozco muchos intérpretes que son muy buenas intérpretes. ¿Por qué? Porque son muy curiosas. Les encanta. Tengo una amiga con la que hago guardia que me encanta porque me dice, estuve leyendo esto. Y yo, hay recursos gratis. Por ejemplo, recursos me encantan, ¿no? Mayo Clinic tiene información muy buena en inglés. El manual Merck en línea también es muy bueno. Tienen 2 opciones. La opción para el hogar, que es como un nivel más de paciente, y la opción para profesionales, que es para médicos. Entonces, agarren uno y empiecen a usarlo, ¿no? En momentos complejos es difícil. Yo creo que
por ejemplo, una de las interpretaciones más difíciles que tuve fue una donde primero que el doctor no quería que estuviera ahí porque me dijo, "What are you doing here?" El esposo habla inglés, el esposo habla español y yo, sí, pero no es intérprete, ¿no? Y le estaba explicando porque se sentó en la camilla y el papel ese que le ponen encima de la camilla estaba escribiéndole cómo funciona el intercambio de sodio, potasio y cloro y por qué el hijo iba a nacer, iba a morir. Merck, online, manual Merck. ¿Qué más? Y simplemente le dijo, you know what, your kid is going to be born, it's going to live some hours, and then it's going to pass away. Y la señora estaba así, muda, y lo único que pasaba era que se le chorreaban las lágrimas, y yo me quedé así. Y me acuerdo que lo que yo me hablé, porque a veces sientes como que tienes la persona que habla adelante y la persona de atrás, que está como que con las emociones y dije, no, 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 yo no estoy acá para mí, estoy acá para ella. Y si yo me desmorono, ella no va a tener a alguien que sea su voz, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. ¿Qué más? Eso es lo que yo hago, ¿no? Y lo que siempre es bueno, después de una sesión difícil, hablen con alguien. Sobre todo otro intérprete. Una vez tuve un paciente, una señora que le dieron un diagnóstico de cáncer y a ella le chocó bastante porque su médico le estaba diciendo básicamente que era algo psicológico lo que ella sentía y el diagnóstico le llegó muy tarde, entonces eso me chocó bastante. Y simplemente tengo un grupo de amigas con las que hablo de las cosas que me pasan y me dicen, no te preocupes, porque sabes que tu pareja, tu peor es nada, te puede querer muchísimo, pero realmente otro intérprete es el único que entiende tu frustración de, imagínate que el doctor no me dejó decir esto, ¿no? O le dijo a la señora que se calle, pero ¿por qué le decir que se calle, no? Entonces, ese tipo de cosas son las que te por dentro, pero lo que yo cuando empiezo a sentir que se me sube la emoción, digo, yo no estoy acá para mí, estoy acá para él o para ella, ¿no? ¿Qué más? Hay una pregunta que Cuando hace no con... Natalia. Bueno, espérate, hay alguien que pregunta, cuando no conozco un término, ¿qué haces? ¿Preguntas? Porque ya les he dicho, yo no sé todo, parece, pero no. Entonces, por ejemplo, si un doctor me dice, ¿no? ¿Has she ever experienced diplopia? Póngale que no sé qué es diplopia. Entonces voy donde la paciente y le digo, señora, el doctor ha usado un término con el cual no estoy familiarizada. Nunca digan, no sé, porque no sé, muy profesional. La señora me dice, ok. Y le digo, doctor, would you mind explaining what diplopia is? Because I'm not familiar with that term. El doctor te dice, oh, double vision. Ok, esa sí me la sé. Gracias. Y volteo y le digo, señora, ¿alguna vez ha tenido visión doble? Y sigues. Porque es imposible saber todo. Tengo una amiga que es, como dicen en Argentina, grosa, eh, argentina, traductora, la adoro, y a veces me dice, aprendí esta palabra. Y se emociona igual que yo, ¿no? Entonces, encuentren a alguien con el cual compartir estas cosas súper nerdas. Es genial, ¿no? Beca para especializarse en Arizona, no sé, ahí sí no sé. ¿Qué más? Trabajar de a dos se recomienda para las cosas que tú sabes que van a durar mucho. Por ejemplo, estas interpretaciones para lo que es la clase para trasplante de médula ósea, la hacemos de a dos. ¿Por qué? Porque tenemos supervisores que son muy buenos, muy capacitados y que siguen las reglas de AIC. Y en AIC se recomienda que cada 20 minutos haya ese intercambio y eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué más? La diferencia entre los países. Entre los países, más lo que he encontrado es terminología. Por ejemplo, me emociono porque ahora ya encuentro la diferencia cuando escucho a un paciente de Honduras y de El Salvador, ya les encuentro el acento porque, por ejemplo, todo lo que es Sudamérica ya me lo sé. Todo lo que es México, a veces sé de qué parte de México son, me emociono también con eso.
Pero por eso les digo, ¿no? Tienes que saber la terminología del país, del sitio donde vas a interpretar, ¿no? Si me toca, por ejemplo, una vez me tocó, me tocó una paciente que era de España y sonaba española y te decía, le voy a dar los chuches a mis hijos y los chuches son como caramelos, esas cosas. Entonces me hablaba como madrileña y yo la entendía porque tengo amigas de España, pero si no, hubiera sido súper difícil porque ella hablaba como si estuviera en Madrid, ¿no? Entonces, mejorar tu oído, por ejemplo, teleseries, Netflix, eso es lo que ayuda bastante, ¿no? La ética me permite que cuente a terceros los casos, ¿no? En teoría, por ejemplo, yo lo hago, generalmente cambio las situaciones, los ejemplos y lo hago de forma educativa. O sea, no les cuento como chisme, ¿no? Imagínate que el doctor le dijo esto al paciente, pero ¿cómo puede ser posible? Y en lo que es el hospital, cuando uno cuenta sobre un caso, por ejemplo, cuando hacemos cambio, ¿no? Que yo salgo y entro a tu intérprete, le digo, en pediatría te dejé un paciente que tiene esto, la señora me parece que el español no es su primer idioma, porque esa es otra cosa que encontramos. Hay mucha gente que es o de México o de Guatemala y que el español es su segundo idioma. Entonces, eso es una cosa más interesante porque, por ejemplo, hay cosas simples que no entienden. ¿Por qué? Porque es tu segundo idioma, ¿no? Entonces encontré una vez un paciente que el señor hablaba zapoteco y la señora hablaba chinanteco, que son lenguas son idiomas, no son dialectos, son idiomas del sur de México. Entonces le dije a la persona, cuando yo salía, le dije, por si acaso, le he informado a la enfermera que le pida a los médicos que por favor hablen en términos más simples, porque yo no puedo bajarle el registro a lo que ellos dicen, pero nosotros podemos abogar por una comunicación más clara, sobre todo si tienes ese tipo de información disponible, ¿no? Sí, tú sabes qué he hecho, mi truco es este. Si el tercero quiere saber sobre lo que hablaron el médico y el paciente, uno es puedes preguntarle, ¿y por qué quieres saber? Y que te digan que es por chismoso. Dos es, ¿sabes qué? Interpreto para tanta gente que no me acuerdo. Miente. No, es una mentira blanca, ¿no? Pero es que fastidia, ¿no? ¿Acaso yo te voy a preguntar si tú eres contador cuánto paga de impuestos mi tía? O sea, ¿por qué quieres saber? Siempre es, ¿y por qué quieres saber? ¿Dónde conseguí la oportunidad para practicar? Bueno, obtuve mi diplomado de traducción, me casé, me mudé a Arizona, me divorcié y tuve que ver en qué trabajaba, porque cuando estaba casada mi esposo no quería que trabajara y eso me chocaba, pero entonces comencé a mandar mi currículum como volante, donde ponía primero que tenía mi diplomado, segundo que tenía experiencia de médico y me decían, but you're overqualified. Le digo, yeah, but I need to pay bills. Así que me contrataron y de ahí porque me recomendaban entre ellos, conseguí trabajo. Y así empecé a trabajar. En lo que es el hospital, interpreto en todo lo que me caiga. Por eso te digo, en lo que me caiga. Pero generalmente prefiero, por ejemplo, si me das a elegir entre emergencias de adultos y de pediatría, prefiero de adultos. Cuando lloran los niños, no, me fastidia. Me ha tocado interpretar en una operación, me ha tocado interpretar, ¿sabes qué? En una cesárea. Fue interesante porque, ¿qué es lo que pasaba? Era el Hospital Naval en San Diego, nadie habla español porque a pesar de que San Diego es puro personal naval y casi todos son gringos, nadie hablaba español y la señora iba a estar despierta porque era una cesárea, entonces querían que estuviera ahí, así que me disfracé toda y entré a la cesárea. No, yo no ayudo al médico, mi única labor es ayudarlos a comunicarse. Si al doctor se le cae algo, al doctor necesita una gasa, y yo le digo, I'm gonna call the nurse. Y voy y llamo a la enfermera. Yo no toco nada, yo no miro nada. ¿Por qué? Porque mi rol es ser intérprete, nada más. Plataformas para prácticas. Oh, no sé. Soy médico cirujano de Perú. En realidad me vine a Estados Unidos para especializarme
Y al final encontré el diplomado de traducción e interpretación y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque me quiero quitar el clavo para ver si soy buena o no. Y acá estamos, ¿no? Pasar por la escuela de medicina, si quieres ser médico, sí, si quieres ser traductor o intérprete, la verdad, no le veo el chiste porque aparte que es carísimo. Entonces, no sé. Sí, eso es lo divertido de trabajar en el teléfono o por video. Nunca es como la famosa caja de chocolates de Forrest Gump. You never know what you're gonna get. Entonces tienes que estar bien preparado, ¿no? No hay de otra. ¿Cuántos pacientes te toca ver al día, Gloria, aproximadamente? Depende. Depende, por ejemplo, ayer interpreté para 15, 15 pero era personas en porque, el por día. ejemplo, me tocó pediatría. No, no creo que ha sido más. Espérate, porque tuve. Lo que pasa es lo siguiente: ayer estuve en persona y en video. Entonces, en la mañana me tocó un paciente, pero entraba la enfermera, de ahí venía el médico, de ahí vino el especialista, de ahí vino la terapia física. Entonces, eran como 4 personas distintas con el mismo paciente. De ahí me regreso, me dicen, ¿puedes volver? Volví. De ahí estuve sentada y me llegaron como 3 seguidos. De ahí me fue pediatría y eran 2. Entonces, la verdad varía bastante, ¿no? Camino bastante también, Muy pero es ocupado todo el divertido. día entonces. Qué Pero me bueno. encanta, me encanta. Gloria, yo no veo más preguntas en el chat. Creo que Ok, las cubrimos todas. Yo solo presentarle a las personas Fundamentos de Medicina para Intérpretes, que es el programa que vamos a empezar el 12 de junio. Va a ser de 8 horas, 2 horas cada una de las sesiones: anatomía y fisiología para intérpretes, terminología médica para intérpretes, historiales médicos de pacientes y enfermedades infecciosas. Son los 4 temas que vamos a abordar en este programa de 8 horas, al que quedan completamente invitados, con Gloria claramente y con la alianza de la Universidad de Arizona. Así que el certificado va a ser emitido por la Universidad de Arizona, no por nosotros esta vez. Así que quedan todos invitados a participar. Les voy a enviar la información al correo. Esperen luego de esto, recuerden el correo con el link para que puedan ingresar y acceder a la grabación, que va a estar disponible por 10 días. Y abajito va a ir un enlace si es que se quieren inscribir o para que tengan más información. Sin más que decir, Gloria, te agradezco esta tarde acá en Chile. Muchas gracias, muy simpática, y estamos en contacto para programar este taller, que va a estar muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo y a así todos. son todas mis clases, así que ya están advertidos. La No, verdad, seria, me aburro. Te he dicho, me aburro. lo vamos a disfrutar mucho. Sí es posible participar de manera no sincrónica. Bien, bueno, Ujú. sin más que decirles, les doy las gracias a todos, que estén muy bien, muy buen fin de semana a todos y nos estamos viendo. Chao, chao. Diviértanse. Chao. Bye. Bye.